Ya se veía venir esto. Todas las marcas, las firmas extranjeras que se fueron de Rusia ahora están haciendo cola para regresar. Y esto lo revelan diferentes fuentes a raíz de la nueva relación que existe entre Estados Unidos y Rusia. Rusia es vista por empresas, por ejemplo, surcoreanas, como un mercado crítico para diversificar los intereses comerciales, especialmente en medio de las crecientes presiones arancelarias de Estados Unidos. Y esto lo ha informado The Korean Times, lo cual demuestra pues que en realidad este escenario donde decían que se habían ido de Rusia para luchar por la democracia, para luchar por el verdadero espíritu europeo, era completamente una farsa, ¿no? Y en este caso, después de haber salido de Rusia, se han dado cuenta que necesitan este sector económico. Es un mercado llamativo también para diferentes empresas. Así el escenario, las compañías extranjeras están ansiosas por renovar sus actividades en el mercado ruso. Esto ha sido informado el día de hoy por Kirill Dmitriev, que es el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, el RDIF por sus siglas en inglés. Las empresas globales están haciendo cola para regresar a Rusia, lo que indica una confianza renovada y nuevas oportunidades en uno de los mercados más grandes del mundo, terminó escribiendo el funcionario. De esta manera comentó que, en un artículo de The Korea Times sobre el interés de las principales y más importantes firmas surcoreanas de reanudar sus negocios en Rusia ante un posible acuerdo de un alto al fuego entre Moscú y Kiev. La medida llega en un momento en que Rusia es vista como un mercado crítico para diversificar los intereses comerciales, especialmente, como hemos dicho, en medio de estas crecientes presiones arancelarias por parte de la administración de Donald Trump. Entonces, para poder entender todo esto, lo más llamativo es que recordemos que no hace mucho se estaba diciendo que había diferentes soldados de Corea del Norte que estaban trabajando para Rusia en el campo de batalla, que con ellos lograron retomar Kursk y que Zelensky había dicho que tenía capturados a 2 norcoreanos que los estaba preparando para después presentarlos a la prensa, pero después, no se presentó nada y dijeron que los dejaron en libertad, ¿no? Los dejaron salir. Claro, tomando en cuenta todo esto, Corea del Sur también empezó a decir que estaba preocupada por lo que estaba sucediendo con Corea del Norte y con Rusia, que iban a tomar medidas. La administración rusa dijo que tenga cuidado Corea del Sur con lo que iba a hacer, porque esto iba a hacer que participe directamente en el conflicto. Todo esto aparentemente ha desaparecido cuando se habla de dinero. Y es que según los representantes de la industria, por ejemplo, de electrodomésticos LG Electronics, que reanudó de hecho ya parcialmente las operaciones en su planta de electrodomésticos en Moscú, que antes del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania fabricaba lavadoras y refrigeradoras, está tomando acciones, está empezando a trabajar directamente para volver de una vez al mercado ruso. Esta medida busca prevenir el deterioro de las instalaciones de producción que han permanecido inactivas desde el estallido de la guerra, terminó declarando un delegado precisamente de LG. Además, un representante de Hyundai Motors también ha indicado que la compañía está monitoreando muy de cerca el progreso de esta situación y que en el mismo escenario el medio asegura que filiales de empresas incluyendo Kia, Hyundai, Mobis, Hyundai Steel han publicado recientemente ofertas de empleos en Rusia, una señal de que la posibilidad de que el grupo reanude sus actividades productivas en el mercado ruso no es que sean ya grandes, sino que son una realidad. Samsung Electronics también está evaluando la viabilidad de reanudar sus operaciones en Rusia, que como sabemos en el 2022 la empresa suspendió las operaciones de su fábrica rusa en la ciudad de Kaluga, la cual producía 1 millón de televisores, monitores y lavadoras al año. Así que esto demuestra, como siempre hemos dicho, ¿no? Una suerte de, no vamos a decir suerte porque esto ya ni siquiera es algo parecido, es lo que es hipocresía. Y claro, tomando en cuenta lo que había sucedido en el pasado y decían que estaban yéndose porque no creían en lo que estaba haciendo el gobierno ruso, la guerra, que no es la respuesta. Después decían que había que defender al espíritu europeo, había que aislar a Rusia. Todo eso se ha desarmado. Y aparentemente, como siempre hemos dicho, todo esto depende de algo que es mucho más simple de analizar. Todo esto depende de algo que es mucho más triste también de analizar. Y es el hecho de que todo esto que se está viviendo, al final del día, en gran medida depende a quién es el que esté sentado en el sillón presidencial en Estados Unidos, a quién sea el inquilino en la Casa Blanca. Así que las compañías, sobre todo de Corea del Sur, ya están listos para volver. Como hemos dicho, algunos ya están hasta buscando diferentes trabajadores en sus fábricas, mientras que Europa sigue amarrada a una guerra. Claro, esto llama la atención porque ambas fuerzas, tanto de Corea del Sur como de los europeos,
Se supone que son aliados de Estados Unidos y las posturas son tan diferentes que cuanto menos llama la atención. Y precisamente hablando de lo que está sucediendo en Europa, es importante comentar una nueva revelación por parte de Rusia, y es una que puede resultar muy incómoda precisamente para los europeos, y es que se ha empezado a hacer análisis con respecto a estos ataques que se dio contra, una central de gas de Yuzhno que precisamente vulneraba lo que se había comentado, ¿no? Esta tregua que se daba sobre estructuras energéticas tanto de Rusia como de Ucrania, y muchos empezaban a decir que en realidad esto demostraba que no se puede confiar en Ucrania. Pues bueno, las recientes investigaciones acusan también a otro país, no solamente a Ucrania. Y María Zaharova, la portavoz, la vocera de la Cancillería rusa, acaba de decir que la orden del ataque se había dado desde Londres, así como lo están escuchando. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha comentado el reciente ataque de Kiev a la estación de medición de gas de la ciudad de Yuzhno en la provincia rusa de Kursk, que se llevó a cabo el día viernes. Hay razones para creer que la orientación y el objetivo de los ataques se llevaron a cabo a través de sistemas de satélites franceses, mientras que las coordenadas fueron introducidas y lanzadas por especialistas británicos. La orden se dio desde Londres, terminó afirmando en declaraciones a la prensa, lo cual demuestra lo que también habíamos comentado, ¿no? Que, básicamente esta suerte de trío que se ha formado entre Ucrania, Francia y el Reino Unido están buscando formas de desarmar la estrategia por parte de Estados Unidos. Y esto es algo que entiende muy bien incluso el propio gobierno de Donald Trump, que en reiteradas ocasiones sale a decir que se están haciendo conversaciones de paz a pesar de que hay un grupo importante de países que quieren boicotearlo, países que se supone son sus aliados. Así que, según la vocera, el terror desatado por el régimen de Kiev contra el sector energético ruso es una prueba más de su falta de compromiso, y que, como es sabido, Zelensky apoyó públicamente la moratoria propuesta por el presidente ruso y estadounidense sobre el no lanzamiento de ataques contra instalaciones energéticas rusas y ucranianas, pero no hizo nada para aplicarla. Terminó recordando María Zaharova, y ya lanzando un ataque directo frente no solamente a Francia, que como sabemos tiene uno de los discursos más agresivos a día de hoy contra Rusia, sino incluso al Reino Unido. Lo ocurrido confirma que Kiev no tiene voluntad política de paz, sigue pensando en términos de guerra, está decidida a intensificar el conflicto y está dispuesta a cualquier tipo de provocación, con el fin de obstruir los esfuerzos para alcanzar una solución definitiva a la crisis ucraniana. Esto es lo que terminó diciendo la propia funcionaria. Recordemos que precisamente Rusia y Ucrania asumieron el compromiso de no atacarse mutuamente en infraestructuras energéticas durante el plazo de 30 días. Esto se suponía que entró en vigor hace 10 días, o sea, el 18 de marzo. La tregua parcial se alcanzó a iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, que mantuvo conversaciones por separado con las partes en el marco de sus esfuerzos para resolver el conflicto. Sin embargo, desde entonces Kiev ha violado completamente la tregua en repetidas ocasiones. Por ejemplo, las fuerzas ucranianas lanzaron la mañana de este viernes un ataque contra la instalación de medición de gas de Yuzhno en la provincia de Kursk, lo que provocó un grave incendio, causando que esta instalación energética clave quedara destruida de facto, según el Ministerio de Defensa ruso. Esta misma jornada, las defensas antiaéreas rusas de la provincia de Saratov interceptaron, escuchen bien esto, 19 vehículos aéreos no tripulados que tenían como objetivo atacar, correcto, lo adivinaron, otra vez infraestructura de la refinería de petróleo situada en la ciudad homónima, es decir, en la ciudad de Saratov. Así que esta acción por parte de Ucrania demuestra lo que habíamos comentado, ¿no? Que esta tregua era muy difícil de que se pueda cumplir, y esto también es una antesala para que Rusia no se siente a negociar, porque no pueden confiar en un alto al fuego o un acuerdo de paz que al final del día no se va a cumplir. Es por eso que ahora el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha solicitado que se hagan elecciones en Ucrania con el patrocinio de la ONU para sacar a Zelensky y que finalmente se pueda negociar con calma. Vamos a ver qué termina haciendo Estados Unidos, si apoya este tipo de solicitud y precisamente qué es lo que termina diciendo Zelensky a todo esto. Ahora, tenemos que comentar, seguimos en Europa, cómo la división dentro de Europa es muy marcada y la ha puesto en evidencia el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Recuerdan que el propio Vance estaba
estaba diciendo que estaba cansado de salvar una vez más a Europa. Bueno, los europeos, muchos de ellos estaban criticando al funcionario estadounidense diciendo que había un espíritu antieuropeo en la Casa Blanca, pero a todo esto, algunos dentro de Europa han sido mucho más críticos con lo que está sucediendo y han terminado aceptando, han terminado respaldando las palabras de este sentimiento antieuropeo. Así el escenario, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su apoyo al vicepresidente de Estados Unidos, Vance, al señalar que está de acuerdo con sus críticas al bloque comunitario. En una entrevista para el Financial Times publicada el día de hoy, la jefa del gobierno italiano ha afirmado que se solidariza completamente con el ataque verbal del alto funcionario estadounidense pronunciado durante la conferencia de seguridad en Múnich en febrero. Durante su intervención, Vance acusó a Europa de abandonar su compromiso de la libertad de expresión y la democracia. Tengo que decir que estoy de acuerdo, declaró Meloni al medio. De hecho, ella ha comentado que lleva años diciéndolo. Europa se ha perdido a sí misma, agregó la mandataria. En este contexto, hizo hincapié en que las críticas del propio inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, no van dirigidas al pueblo europeo, sino a la clase que los dirige. Tengo que decir que estoy de acuerdo, terminó declarando Meloni. Además, Meloni ha destacado que el sentimiento antieuropeo del presidente estadounidense también se dirige contra la idea de que, en lugar de leer la realidad y encontrar formas de dar respuesta a la gente, puedes imponer tu ideología a la gente. El entrevistador recordó la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer de enviar fuerzas de mantenimiento de paz a Ucrania, señalando que los mandatarios visitaron la Casa Blanca para convencer a Trump. No me interesa decir soy la que está en medio, soy protagonista, dijo Meloni. Ahora no, hay demasiado en juego. Asimismo, ha advertido que los líderes de los países de la Unión Europea deben ser prudentes al considerar el envío de tropas a territorio ucraniano. Entre otras cosas, la primera ministra subrayó que redunda en interés de todos superar las tensiones entre Europa y Estados Unidos y calificó de demasiado políticas las reacciones de algunos mandatarios europeos ante el presidente estadounidense Donald Trump. Las preocupaciones europeas con respecto a la relación con Washington se han reavivado recientemente con esta filtración de un chat de altos funcionarios de la Casa Blanca sobre una operación contra los hutíes en Yemen. En esa conversación, un usuario identificado como el vicepresidente Vance hacía hincapié en que el 40% del comercio europeo pasa por el canal de Suez y en otro mensaje dijo que él odia tener que rescatar a Europa otra vez.